En el siguiente problema del tema de reflexión nos dice lo siguiente. En la figura se muestra la trayectoria que sigue un rayo luminoso y nos pide determinar el primer ángulo incidente, considerando que las superficies de ambos del gráfico es liso. Entonces, como nosotros podemos ver, el rayo incidente viene de este lado y se va hacia la izquierda, ¿no? Y nos pide calcular el primer ángulo incidente. Cuando hablamos del primer ángulo incidente, tenemos que ver que este es mi primer rayo. Él es mi primer rayo incidente. Como él es mi primer rayo incidente, él tiene que formar mi primer ángulo incidente. Entonces lo que tenemos que trazar de manera rápida es mi normal. Pero mi normal, ¿a dónde? Puedo ver que este rayo va a incidir en esta superficie. Esta superficie está de manera diagonal. Entonces mi normal tengo que trazarlo de manera perpendicular con respecto a esta superficie. Vamos a trazarlo de esta forma, lo más preciso que se pueda. Estaría de esa forma, ¿no? Entonces, yo que digo de que esto sería mi normal. Entonces, como él es mi normal, y él es mi rayo incidente, entonces mi rayo incidente con mi normal, ambos van a formar mi ángulo incidente, mi primer ángulo incidente. Le voy a poner aquí teta. Esto es lo que yo quiero encontrar. Yo quiero encontrar cuánto vale el ángulo de teta, ¿no? Pero algo curioso es que aquí me han dado el ángulo de 30 grados. ¿Qué digo? Esto de aquí, él va a ser mi rayo reflejado, pero a la misma vez se convierte en un rayo incidente porque va a chocar en esta superficie. Entonces, como choca en esta superficie y me rebota mi rayo reflejado, este angulito de 30 grados, lo que sale tiene que ser igual al que está aquí, ¿no? El de acá también tiene que ser 30 grados, ¿cierto? Ya, ¿qué más? Nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir lo siguiente. Este angulito de aquí le puedo poner le podría poner alfa, ¿no? ¿Qué digo? Si él es mi rayo reflejado, con mi normal, ¿qué se forma? Forma mi ángulo reflejado. Entonces le puedo poner acá beta. Voy a poner que beta es mi ángulo reflejado, ¿no? Le pongo la R de reflejado. Entonces el beta con teta tienen que ser iguales. Si acá le puse alfa, entonces por acá también tiene que ser alfa, ¿no? Por la propiedad de aquí que estoy tratando de demostrar, ¿no? ¿Qué más? Pero me doy cuenta que aquí está el rayo incidente, cae de manera perpendicular con la superficie que está aquí. Con la superficie de aquí cae de manera perpendicular. Entonces puedo ver que esta es una sola línea y que esta superficie también es una línea. Entonces ahí puedo ver que este alfa se puede trasladar aquí. Ángulos opuestos por un mismo vértice, ¿no? Ángulos opuestos por un mismo vértice. Entonces acá también tendría que ser alfa. Luego observamos y me doy cuenta que hay un triángulo rectángulo. Aquí sería 90 grados. Y aquí tengo 30. Entre ambos 90 y 30 serían 120. Entonces digo que 2 alfa tiene que ser 60 grados sexagesimales, ¿no? Entonces de aquí yo puedo encontrar que alfa vale 30 grados. Como yo ya encontré el ángulo de alfa, que es 30 grados, yo puedo encontrar de manera rápida cuánto vale mi ángulo incidente. Porque yo sé que mi ángulo incidente con el ángulo que se forma con la superficie, o sea teta más alfa, ambos tienen que sumar 90, ¿no? Alfa más teta tienen que sumar 90. Pero yo ya sé que alfa vale 30. Entonces podría reemplazar y puedo decir de manera rápida que mi primer ángulo incidente sería el valor de 60 grados, de esa forma.
En el siguiente problemita es del tema de refracción de la luz. Entonces aquí vamos a aplicar bastante la ley de Snell, ¿no? La ley de Snell. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que un rayo luminoso que viaja por el aire y incide con un ángulo de 40 grados y penetra en el agua, determine cuál es el ángulo de refracción generado por este rayo de luz, ¿no? Entonces yo puedo ubicar de manera rápida que esta flechita de color anaranjada es mi rayo incidente, y puedo diferenciar dos medios, el medio del aire y el medio del agua, ¿no? Porque me lo dice el enunciado. El aire, el índice es 1, y en el agua su índice es 1.33. entonces me dice por dato que mi rayo incidente forma con la normal un ángulo de 40 grados. Ya está. ¿Qué pasa, no? Como hemos visto en teoría, ¿qué pasa cuando un ángulo, bueno, cuando un rayo incidente sale de un medio menos denso y va a un medio más denso? Por teoría sabemos que el ángulo que se forma acá, el ángulo de refracción, tiene que ser menor a mi ángulo de incidencia, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que ese angulito que vamos a encontrar tiene que ser menor de 40. Ya está. ¿Por qué? Porque este rayo refractado se va a juntar, se va a unir, se va a acercar más a la normal. Entonces aquí nosotros vamos a aplicar la ley de Snell, ¿no? Yo conozco, ¿qué nos dice? Yo conozco mi índice 1 multiplicado por mi seno de mi medio 1 tiene que ser igual a ¿quién? A mi índice 2 de mi medio 2 multiplicado por el seno del medio 2. Entonces al momento de reemplazar los datos decimos que mi índice 1, o sea el índice del aire es 1, el seno de 40, ¿no? Del ángulo de incidencia tiene que ser igual a ¿quién? A mi índice 2 de mi medio 2, que es 1.33, multiplicado por el seno de mi ángulo que vamos a encontrar, mi ángulo de refracción. Entonces el 1 no nos afecta, entonces el seno de 40 es 0.64.28, ¿no? Tiene que ser igual a 1.33 multiplicado por el seno que vamos a encontrar. El 1.33 va a pasar a dividir. Entonces al realizar esta operación, esta división, nos va a dar como resultado 0.4833. Tiene que ser igual al seno del ángulo que vamos a encontrar. En este caso vamos a aplicar a ambos lados, ¿no? El arco seno. Entonces al aplicar el arco seno me da como resultado que mi ángulo de refracción es 28.9 grados sexagesimales, ¿no? Y de aquí nosotros podemos verificar de que de manera curiosa, ¿no? Que sí se cumple, que el ángulo es menor debido a que el rayo de incidencia parte de un medio menos denso a uno más denso. Entonces sí se está cumpliendo lo que hemos visto, ¿no? Por teoría de refracción. En el siguiente ejercicio nos pide determinar el ángulo límite para un rayo de luz que pasa de un medio de índice de refracción 1.3 hacia el aire. Entonces este problemita es lo contrario al problema anterior, ¿no? Porque en este caso nuestro rayo incidente está partiendo de un medio más denso a un medio menos denso, ¿no? Parte de un medio que tiene un índice 1.3 hacia el aire tiene un índice 1, y nos pide calcular ese ángulo que se forma del rayo incidente con la normal, porque el ángulo de 90 grados que está acá es el ángulo refractante, ¿no? Ya lo conocemos, solamente nos pide calcular el ángulo incidente, ¿no? El ángulo incidente. Entonces aquí vamos a aplicar también la ley de Snell, ¿no? Entonces por teoría sabemos que la ley de Snell es el índice 1 por el seno del ángulo del medio 1 es igual al índice 2 por el seno del ángulo del medio 2, ¿no? Vamos a reemplazar aquí los valores. Decimos que el índice del aire es 1 multiplicado por el seno del medio 1, que es 90, ¿no? 1 por el seno de 90 es igual a que al índice del medio 2, que sería 1.3, multiplicado por el seno que vamos a encontrar. Ya. 1 multiplicado por el seno de 90 no le afecta el 1, el seno de 90, ¿cuánto sería? Sería 1, ¿no? Como nos queda aquí 1, sería el 1.3 pasa a dividir y
esta fracción es igual al seno del ángulo que vamos a encontrar. Una vez realizado esta división, nos da como resultado 0,7692. Eso es igual a mi seno del ángulo que voy a encontrar. Aplicamos a ambos extremos, a ambos lados, el arco seno y me da como resultado que el ángulo de este medio va a ser 50.28 grados hexagesimales, ¿no?